Bienvenidos, bienvenidas a la nueva charla en la agencia Paco Urondo. Este es un espacio de cultura rock. Nos vas a encontrar todas las semanas, como siempre, a partir de las 7 de la tarde en todas las plataformas de la agencia, YouTube, Twitter, Facebook y, por supuesto, nuestra página web www.agenciapacourondo.com.ar. Y en esta tarde nos vamos a dar el lujo de conversar con un periodista, licenciado en Sociología. Él es Darío Sampietro, desde Mar del Plata, autor de este libro, Mimados y Temidos, Los Redondos y la Prensa, 1980-2001, publicado por EUDEM, la editorial de la Universidad de Mar del Plata. ¿Cómo estás, Darío? Gracias por este contacto con Agencia Paco Urondo. ¿Cómo va, Mariano? ¿Todo bien? Gracias a vos por invitar y para generar este espacio de encuentro, de charla. Así que, bueno, un placer será. Un gusto. Mientras ahí veo detrás tuyo, del lado derecho, a un Sky, ¿no? Ahí con su gorrito. Sí. ¿No? Bueno, nada. Digo, puedo preguntarte, ahí se ve también el indio, la foto de Andrés Violante, ahí en la cancha de Huracán. Claro. Bueno, preguntarte de entrada. La foto histórica. Totalmente. Preguntándote de entrada esto, ¿no? Darío, sos ricotero, sos fanático de la banda por empezar. Exacto. ¿Viste? Cuando te presentan, el otro día me tocó dar una charla en un espacio educativo y la profe me dice, bueno, te presento, ¿cómo te presento? No, como ricotero. Antes que nada soy ricotero, después soy argentino, soy hombre, heterosexual, sociólogo, periodista, de Boca, lo que sea, ¿viste? Melómano, degustador de cerveza, pero antes que nada me parece que vine al mundo ya siendo ricotero, ¿viste? Así que, desde siempre me parece. No desde siempre, pero bueno, desde los 15 años, 14 que soy ricotero, sí. Bueno, justamente eso me da pie para empezar a conversar un poco de tu libro, ¿no? Y, digamos, de lo fuerte que ha sido y que sigue siendo la identidad de ser fanático de Los Redondos, ¿no? Porque, digo, hemos ido construyendo un lugar de pertenencia en la banda, sobre todo uno piensa en los 90, cuando yo empiezo a seguirlos en aquel Obras del 24 de mayo del 90, donde los jóvenes de mi edad y mi generación, teníamos 17 años en aquel entonces, no encontramos, por ejemplo, en la política ningún lugar de pertenencia, ¿no? Eso vendrá un tiempo después. Pero Los Redondos, de alguna manera, nos empezaron a abrir en los 90 un lugar para poder pertenecer a un espacio, a algo, Darío. Sí, tal cual, exactamente. Una identidad muy fuerte, muy trascendental. Así que, bueno, en el libro se trabaja un poco eso, la parte identitaria, ¿no? La relación entre la banda y los chicos y las chicas, esos pibes de barrio desangelados, como el indio en algún momento los denominó. Pero bueno, eso fue sobre todo fines de los 80 y principios de los 90, donde el público empezó a crecer. Y bueno, en el libro trato de mostrar cómo cambió, digamos, yo analizo más que nada la visión o el etiquetamiento o las figuraciones o el imaginario mediático que tuvo la banda acá en la Argentina, y hubo un quiebre, ¿no?, entre los 80 y los 90, que se dio sobre todo por la masificación de su público y por, ¿no?, aglutinar todos estos pibes de barrios desangelados, como dice el indio, y que nada, bueno, siempre me gusta leer esta cita que el indio dice, que está acá en el libro. Dice, son chicos de barrio desangelados, que no saben de discotecas para modelos y estrellas de rock, ni de autos locos, ni de navidades artificiales. Pibitas embarazadas que lloran su dolor en una esquina. Chicos bombardeados, sin padres ni hermanos, con la esperanza arrodillada a los pies de la recaudación de un taxi, decía el indio en Clarín cuando lo entrevistaron en el 99. Así que así lo definía el propio indio, ¿no? Sí, una mirada completamente también sociológica de un artista, ¿no? Que ha trascendido, que llega hasta nuestros días, que bueno, hace poquito también ha mostrado nuevo material con ese nuevo proyecto que son Los Marsupiales Extintos, un tipo que sigue diciendo cosas, un francotirador, como también siempre se ha definido él, ¿no? Y pensaba un poco ya en el libro también puntualmente, Darío, digo, ha nacido como una tesis, ¿no? Era parte de una tesis que te sirvió a vos para recibirte allá por el año 2017, si no recuerdo mal. ¿Cómo fue el recorte que hiciste después? Porque, por supuesto que esto es parte de esa tesis, porque me imagino que ya habrá sido mucho más amplia. Claro. Sí, estuvo bueno el proceso porque, nada, cuando yo me estaba por recibir de Sociología, estaba haciendo una tesis que al final la cambié y mi director me dice, ¿por qué no? Porque nos estábamos enroscando demasiado con un tema que nada que ver, y ¿por qué no escribís sobre Los Redondos?
Y les digo, uy, qué buena idea, dale, vamos con eso. Entonces, bueno, empezamos a elucubrar la tesis, bueno, sale la tesis, me recibo con esa tesis sobre los redondos y la relación con la prensa, y como vos muy bien dijiste, es 2017, y bueno, ya 2018 ya empecé a pensar en el formato libro. Y 2019, digamos, ahí empecé a buscar editoriales, y en el 2020 ahí di con la editorial Euden, y en la que tuve que reescribir, y bueno, tuve jurado, pasé por todo un proceso editorial, y bueno, para que tenga un público, ¿no?, más general, no solamente académico, sino para que lo pueda entender, el verdulero de la esquina, ¿no? Cualquier persona, ¿no? Un trabajador, un mismo ricotero. Así que bueno, nada, cuando fui presentando el libro, que lo fui presentando en varios lados, entonces, bueno, como yo también tengo ese don de la docencia, que hace 4 o 5 años que soy docente, entonces traté de bajar la tierra lo más posible, eso que era académico en un principio, a hacerlo un lenguaje más divulgativo, ¿no? De carácter divulgativo. Así que ese fue el proceso, la comunicación ante todo y esa ética que uno tiene que tener para divulgar un conocimiento que a veces se lo trata de dejar encerrado entre los libros y no se comunica a la sociedad. Esa primera etapa que ponés vos y que titulás en tu libro muy bien, también esta idea de ser mimados, tiene que ver con ese periodismo especializado que empieza tal vez a mediados de los 70 o a principios con La Pelo, con Expreso Imaginario. En particular, Claudio Kleiman va a ser ese periodista que va a traer la novedad de La Plata hacia la redacción del Expreso Imaginario. Y bueno, y ahí se va a generar toda una troupe de artistas que van troupe de periodistas que van a seguir a la banda por todos lados. El propio Kleiman, Alfredo Rosso, Pipo Lernú, ¿no? Un montón de otra gente, que va a empezar a acompañar los primeros pasos de ese redondo que eran tan diferentes al comienzo, con esta cosa performática que vos también describís también, la aparición del Mufercho, Enrique Sim después, hasta que se produce ese quiebre también, ya más finalizado los 80, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, el lapso que tuviste vos estuvo buenísimo, porque quisiste decir periodista, pero dijiste artistas, y en que en realidad ellos eran artistas también, los escritores, claro. Porque eran justamente, el Indio decía, somos los mimados de la prensa. Había como una comunión, una relación muy amistosa y muy piel a piel, porque esos periodistas especializados realmente, ¿no? Escribían o en revistas como Pelo, Expreso Imaginario, Cerdos y Peces, y tenían un oficio muy, muy importante y no era que iban a estudiar en una universidad, sino que aprendían haciendo, ¿no? Entonces, de esa manera también eran artistas porque narraban de una manera muy, muy, muy interesante, y el Indio también estaba ahí metido en ese caldero, escribiendo junto a Enrique Sims en Cerdos y Peces, ¿no? Entonces, esa comunión era una combinación que le daba una metaforización a la banda. Por eso yo analizo los reportajes, sobre todo, de esos periodistas en los años 80, Independencia, Underground, No Transar, todas etiquetamientos que posicionaban a la banda como una banda realmente independiente y que tenía un poderío propio, que no era vendido y era autogestionado, que también hacía como resonancia con justamente esos medios, ¿no? Que se autogestionaban, que tenían cierta independencia y que era distinta a la dinámica que va a venir después, ¿no? Como una lectura más estigmatizante que van a tener las corporaciones, los grandes medios de comunicación. Pero eso ya en los 90. Por eso primero son los mimados, porque estaban esos periodistas que también tenían con su trabajo artístico, periodístico, narrativo, una relación que se identificaba con lo que los redondos eran, ¿no? No transar con el sistema, y había entonces ahí una afinidad que prácticamente era una relación de amistad, que luego, bueno, hay un quiebre, bueno, en el libro justamente en el segundo capítulo se explica eso, porque justamente suceden un montón de cosas, podríamos estar hablando, pero surge, como decías vos, algo pasa ahí con el Estado, las instituciones, el surgimiento, ¿no? de estos pibes que quedan, como dice el Indio, desangelados. Entonces ahí, bueno, se masifica, porque los redondos son como, ¿no?, una figura paternalista de identificación, de componer ahí un juego o una maquinación que a ellos, a los pibes,
los apadrinaba, era como el Indio y los Redondos, era compartir la vida, ¿no? Era la institución más fiel que tenían, en vez de la escuela, el barrio o el club, el Estado, las instituciones, no, eran los Redondos, la institución, encima que no era una institución, era como una institución simbólica que los apadrinaba y los potenciaba, porque justamente las misas tenían esa cuestión de ritual folclórica que es bastante particular acá en Argentina, ¿no? No me quería olvidar también dentro de esos periodistas que mimaban a la banda, también a la genial y a la grande que es Gloria Guerrero también, ¿no? De página de la revista Humor también, ¿no? Acompañó tanto a los Redondos desde los comienzos y también fue tan generosa con su pluma y con sus opiniones acerca de ellos. Claro, y ahora hizo también, el libro El Hombre Ilustrado. Totalmente, esa biografía no autorizada del Indio. Sí. Pensaba también un poco siguiendo tu libro, sin espolearlo, pero sí siguiéndolo en cuanto a cómo lo fuiste armando. Para mí la verdad que me lo devoré en un ratito, sinceramente fue muy ameno, fue muy lindo reencontrarse con todos esos recuerdos también, porque bueno, insisto, ¿no? Arrancamos la charla, digamos, de un ricotero al otro ricotero, y inevitablemente nos atraviesa también los recuerdos, ¿no? Cuando hablaste de Olavarría, digo, yo escuchando la radio para ver si iba o no iba Olavarría al show. Nada, pensaba en ese fin de los 80 se quiebra esa segunda parte también que pasa el libro, Darío, donde, bueno, nada, se rompe ese idilio con Enrique Sin porque el público pedía otra cosa a fines de los 80, la llegada a Obras que también va a generar otro encontronazo con la prensa, puntualmente con Polimeni y las declaraciones del Indio después, desde el escenario de Obras Sanitarias, y después la muerte de Bulacio, ¿no? 3 momentos que me parece que ahí es donde terminan de quebrar un poco esa relación con algún sector importante de la prensa especializada. Sí, sí, claro, eso es clave, justamente es lo que yo digo, crisis mediática, ¿no? Y eso de mimado tambalea, y justamente muy bien lo explicaste vos, esas 3 ítems hacen sintonía, y bueno, y la banda, digamos que... Pero el Indio siempre decía en los reportajes, no es que nosotros cambiamos, sino que la vertiginosidad de la dinámica social fue cambiando, o sea, fue cambiando la sociedad, por lo tanto fue cambiando también la banda, y por lo tanto fue cambiando también los lugares donde tocaban, porque cada vez se hacía más convocante los recitales de los Redondos, y bueno, ir a Obras para Polimeni, por ejemplo, significó llegar a un lugar institucionalizado, que en un momento el Indio había dicho que no querían ir, pero no era porque era un lugar, como decir ahora, no sé, el Movistar Arena o el Luna Park, que son lugares consagrados donde son lugares lindos y donde no el mainstream va a tocar ahí. Pero los Redondos no era porque querían seguir tocando en sótanos o en pubs o en cemento, sino que era porque el público iba mucha gente, entonces tenés que vos darle el servicio, tu obra, vos vendés canciones y se las querés comunicar de manera en vivo, que es lo mejor que hay, y te ves obligado a ir creciendo en el ámbito, digamos, en los lugares, ¿no? Y eso siempre lo buscaba la Negra Poli, por lo general. Eso también hay que destacar el rol en el libro, la figura central de los Redondos, más allá del Indio y de Sky, era la Negra Poli. Ella organizaba y ella gestionaba, le decían las 9 milímetros, porque le la jodían, porque decían que, no sé, se sentaba con Omar Chabán o con Grima a poner la 9 milímetros en la mesa, como simbólicamente, ¿no? O la ingeniera psíquica también. Y bueno, era la manager, la que arreglaba con los dueños o los dueños de los lugares, ¿no? Y eso fue un conflicto para los Redondos, cómo afrontar eso. Pero bueno, lo tramitaron de esa manera y bueno, lamentablemente una racia policial en el 91 detienen a Walter Bulacio y bueno, ya todos sabemos lo que sucedió. Una semana después casi muere a causa de los traumatismos que sufrió. Y bueno, ahí hay un quiebre, y bueno, Polimeni, Enrique Sims, entre otros, se pelean con el Indio, con cómo afrontó esa situación Los Redondos, que también es otro capítulo aparte, pero que bueno, ellos fueron a un par de marchas, Sky, la Negra Poli, el Indio no, porque no era de esas cuestiones, aparte él siempre dice que es fóbico, no le gusta estar, ¿no? Una cuestión, ¿no?, psicológica de ir a marcha, ¿no? El Indio nunca, o sea, él dice tampoco se ve en la entrevista con Pergolini, tampoco se ve ahí haciendo pogo, porque no le gusta, es fóbico social. Y más allá de eso, hicieron una solicitada, la presentaron
en una revista, después también en un programa en Piso 93 de la Rock and Pop, explicando, ¿no? Por qué no iban, y bueno, tuvieron su postura, pero fue un quiebre, realmente fue un quiebre el comienzo de los 90, porque... ¿Pero por qué? ¿Por qué, Mariano? El tema es que en el libro ahí explico, porque ahí se genera como una rivalidad entre ricoteros, entre comillas, y policía, ¿no? Entonces, bueno, eso lo explico muy bien más que nada en el tercer capítulo, porque justamente hay una otredad, que te identificás con la cultura del aguante. Y ahí en el libro, esa categoría a mí me sirve para introducirme sociológicamente en la identidad y en la misa ricotera ¿no? Y en estos pibes de barrios desangelados, ¿no? Cómo se identifican con una cultura que es del aguante, que tiene que ver con una masculinidad, con un patriarcado, con un sistema de símbolos, de hacer el aguante, de pelear, de enfrentar a la policía, de llevar banderas, de quién tiene más aguante, del cántico, ¿no? De estar ahí, ¿no? Entonces hay como una disputa que es cultural, que es sobre todo de los hombres, que hoy en día está siendo criticada y revisada, pero que sigue uno viendo en el fútbol argentino, no solo en el argentino, sino chileno, brasilero, los conflictos que hay con esta cultura del aguante que viene hay una intercomunicación entre las barras o las hinchadas de fútbol con la dinámica de los recitales. Así que eso está explicado también ahí en el capítulo 2. También ahí abordás, por supuesto, esto que estás contando un poco, ¿no? Sobre esa etiqueta a veces puesta con un poco de mala leche, a veces, ¿no? Desde algún sector, el rock chabón, ¿no? Que tiene que ver un poco a veces con una cuestión, una carga despectiva a veces de las cosas, ¿no? No sé, es un pensamiento muy personal. Y también pensaba, por ejemplo, que tal vez muchas de esas bandas que van a empezar a hacer alguna eclosión en los 2000, sobre todo a principios del nuevo milenio, van a ser algunos aquellos, tal vez pibes desangelados que iban a ver a Los Redondos cuando eran pibes, cuando eran chicos, ¿no? Digo, me imagino por algunos sectores que han salido postergados, algunas bandas de Lugano, digo, ¿no? Del lugar acá del Gran Buenos Aires, Capital Federal, las zonas del sur del conurbano. Digo, cómo también se ha retroalimentado esa parte del rock argentino y siempre teniendo Los Redondos como bandera, como estandarte, ¿no? Lo que también está bueno, que también lo reflejas bastante, y ahí te metes de lleno en tu metida sociológica en eso, Darío. Sí, sí, también, es así. Es una cuestión identitaria, pero es tremenda. Yo siempre miro, está bueno meterse en los comentarios, ¿no? En las redes, ¿no? Existen las redes, y decir eso también un poco, ¿no? Los Redondos crecieron sin las redes sociales y convocaron a una masividad sin eso. Es un fenómeno increíble, sin publicidad, sin pagar sponsors. Entonces eso para los pibes también es muy valedero, porque hay una originalidad, y el Indio siempre decía, en vez de bajarle líneas a los chicos, nosotros lo escuchamos a ellos, porque en el nervio de los pibes y las pibas está la información del futuro, ¿no? Entonces siempre le dio un lugar protagónico, no solamente en sus letras, sino en su ser como hombre grande ya, de 50 años en esa época y ahora de 70 años, siempre le dio un lugar protagónico. Entonces, bueno, te decía que el otro día salió un video que justamente la prohibición de la barría, que vos mencionabas hace un rato, en 1997, el Indio publicó un video de un periodista que había como hecho un documental donde el Indio salía del Hotel Savoy ahí en Olavarría para estar ahí con los chicos y bueno, decirles que no iban a tocar, que bueno, que justo ese día hizo la conferencia de prensa y que salió por todos lados. Y bueno, entonces el Indio publicó ese video, entonces todos empezaron a comentar. Y yo puse lo que me había pasado a mí, que a mí me robaron una entrada, que ese iba a ser mi primera vez que iba a ver Los Redondos. Primero me robaron la entrada en el 97, la barra brava del Lobo, de Gimnasia de la Plata. Entonces yo iba poniendo eso en el comentario al Indio. Después quería ir a Olavarría, tenía la entrada, tenía el pasaje, lo prohíbe el intendente. Y la tercera la vencida, que fue en Tandil, que ahí sí, en el Estadio San Martín de Tandil, en el año 97, yo tenía 16 años. Entonces yo comento eso. Entonces un montón de pibes me dijeron, pero qué garrón, ¿cómo que te robaron la entrada? Entonces yo le tenía que explicar, en ese momento, no es como decías vos, ¿no? Con la misa del Indio, ¿no? Que también seguía... porque bueno, los padres transmitían a los hijos o a los nietos, iba gente muy jovencita,
y en la misa del indio la gente entraba, porque el indio le daba la autoridad a los seguridad que él los contrata, digamos, le da esa, ¿no? Esa política de decir, no, liberen, porque a lo último va a venir gente que va a querer entrar sin entrada, como pasaba en el fútbol. Y entonces liberaban y podía entrar, porque el lugar era mucho más grande, hipódromos, lugares mucho más grandes, entonces ahí sí entraban sin entrada, pero antes no, entonces te robaban la entrada, y te la robaban pibes que, en mi caso, eran pibes de la Barra Brava de Gimnasia, que tenían, no sé, 22, 23 años, y yo tenía 16. También eran pibes ellos, pero yo era más jovencito. Y bueno, todo ese fenómeno era parte de la cultura de los 90, ¿no? Increíble. Claro, fíjate, ¿no? Y que también, digo, a vos no te desalentó, porque hubo mucha gente que sufrió algunos incidentes y dejó de ir después, ¿no? Por miedo, por bronca, por fastidio, y sin embargo a vos no te desalentó eso. Hasta, si se me permite, hasta lo llegaste a comprender prematuramente, ¿no? Todo eso que se generaba alrededor. Quizá a mí no me pasó nunca esto, que me robaron una entrada, pero sí que me cagaron a palos por estar parado, digamos, ¿no? Entonces, digo, sí, también, por ejemplo, la policía que te ponían los caballos en la trompa, los caballos contra la pared, ¿viste? Bueno, ese tipo de cosas. Y uno, sin embargo, tenía que ir, necesitaba ir al próximo show de Los Redondos, al próximo concierto del Indio. Y de vuelta, otra vez, la identidad tan poderosa, ¿no? Nada ni nadie, y mucho menos el Estado, nos va a alejar de ese objeto deseado, de eso que amamos tanto y que necesitamos, ¿no? Sí, 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 tal cual, tal cual. El indio dice, yo la verdad que no entiendo esto, ¿no? Viste que él nunca como que se extraña de su fenómeno. Dice, hay gente de pronto mucho como más inteligente que yo, o tiene otro magnetismo físico, pero yo no sé cómo la gente me escucha, se conmueve con lo mío. Dice, las cartas que recibo yo, dice, son dementes. ¿Qué es lo que resuena? Porque dice, las canciones deben ser como un bálsamo como un chamán cuando dice, ¿no? El infierno está encantador, esta noche te voy a comer tu dolor. Es un chamán el indio, pero no solamente el indio, sino también toda la mística que se creó con la figura de Patricio Rey también, ¿no? Y eso también tiene que ver, porque acá estamos hablando como del indio y estamos siendo injustos con, ¿no? La Negra Poli, Sky terrible también, Walter, Semilla, cada cual en su lugar, en su momento Tito Fargo, Willy Cruz, Rocambole, o sea, hay que darle también un lugar protagónico a todos el arte de tapa que hizo, está en tatuajes, están en las banderas de todos los clubes del país, en paredones. Así que es un fenómeno que excede a la poética del indio o a la figura misteriosa del indio. ¿No? Es un cóctel hermoso, es un cóctel del mejor, o sea, es una copa de lo mejor cuando se ríe, ¿no? Totalmente. Yo recuerdo, después del 94, el show de Huracán, bueno, que aparecen el indio, bueno, deciden Los Redondos ir a tocar al interior, Mar del Plata, Villa María, ¿no? Tratando de salir un poquito de este clima asfixiante que se generaba en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, la violencia, la policía, pero bueno, ahí empieza toda esa otra historia alucinante que tiene que ver con lo itinerante, ¿no? Con que las bandas empezamos a seguir Los Redondos por todos los lugares del país. Y ahí también empieza a aparecer otro momento interesante en tu libro, Darío, que es esta idea de que se desplaza las crónicas de los diarios, de los medios, de la parte espectáculo, cultura, hacia sociales y policiales, ¿no? Digo, empieza otra etapa también de la prensa a cómo tratar el fenómeno Redondos. Claro, eso es clave, eso es clave porque ahí ya estamos analizando ¿no? a la discursividad mediática y al rol que tienen, ¿no? Los medios de comunicación masivas, ¿no? Cómo influye en el imaginario social. Porque uno si hace si dice, ¿no? Los 90, Los Redondos, lo asocia a, Los Redondos, quilombo, bardo, vándalo. Y son todas palabras que circularon en todas las descripciones, epígrafes, títulos de estos grandes medios. Clarín, La Nación, Página 12, Crónica, ¿sí? Los grandes medios de comunicación masiva, como corporaciones mediáticas, bueno, en su momento Página 12 no era una corporación mediática, luego se fue convirtiendo, pero por lo menos La Nación y Clarín sí eran ya corporaciones y tenían un poder de elocuencia sobre la gente y ya no estaban en la zona de espectáculos, sino que ya era un hecho policial.
Los Redondos se transformaron en noticia policial y es eso yo lo que voy analizando con esas palabras y esos títulos, ¿no? Que remiten a cantidad de heridos, cantidad de si hubo algún muerto, si hubo detenido, si hubo enfrentamiento, no sé, los Redondos copan Olavarría, me acuerdo un título de página 12, los prohibidos de Ricota, o sea, todo significantes que quedan en el imaginario social y la gente lo toma y bueno, y reducen un fenómeno tan grande a un hecho de violencia, ¿no? O sea, el indio siempre dice, o sea, la violencia no es producto de los Redondos, hay que ver qué pasa en la sociedad. Entonces, bueno, justamente los medios de comunicación masiva y la ética periodista, ¿no? Esa ética que por ahí uno la podía decir, bueno, el sensacionalismo, el amarillismo, ¿no? Cómo se convierte en mercancía la noticia, ¿no? Hay que vender. Entonces, bueno, yo critico esa postura y, bueno, hasta hoy en día sigue pasando. Hay ciertos públicos, ciertos sectores, ciertas agrupaciones, a ver, el feminismo, los mapuches, no sé, los piqueteros, los planeros, no sé, bolivianos, pueblos originarios, los ricoteros, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Siempre hay una cuestión moralizante, ¿no? Del discurso, hegemónico en este caso, por eso habla de hegemónico, porque no es minoritario, sino que hay corporaciones por detrás que tienen un poder de mensaje que llega a la gente y por detrás hay una ideología. Entonces, bueno, lo que yo trato de hacer es analizar eso y ver el impacto que tiene y cómo queda eso impregnado y lo peligroso que puede ser para una sociedad, ¿no? Y para la subjetividad de una sociedad, porque en definitiva, como decía Foucault, un pensador francés, el saber, el poder y la subjetividad son tres relaciones que donde hay poder, hay saber, y eso genera una subjetividad, una forma de pensar el mundo. Bueno, el poder, está el mundo empresarial, a ver, los grandes medios de comunicación no son periodistas los dueños, sino que son empresarios que trascienden a lo mediático en sí, no son artesanos de la comunicación, sino que son grandes empresarios. Entonces, transmiten un conocimiento, un saber, que es la información, y eso queda en el imaginario social de la gente, y bueno, puede ser peligroso porque es estigmatizante, a veces homofóbico o racista, y etcétera, ¿no? Pensaba mientras te escuchaba, Darío, también un poco, ¿no? Que como también otra característica de la banda ha sido las prohibiciones, ¿no? O las dificultades a veces, porque uno piensa desde el año 78, cuando llegan a Buenos Aires desde La Plata, en el segundo concierto, la segunda noche del Centro de Arte y Música, se prohíbe a Los Redondos. Está la historia de Poli sentada con un cartel, Patricio Rey prohibido. Buenos Aires, año 78, acá en el centro nomás, de la capital federal. Años después, en los 80, un concierto en un colegio también en Florencio Varela, que se suspende también, ¿no? Después vinieron el hecho de la barriga del 97, que también repasamos recién, y después pensaba, me acordaba de Arroyo Seco también, ¿no? Digamos, ya entrado el milenio, ¿no? Como 4 hechos al menos, después va a venir el River y todo lo que se generó también alrededor, el gueto de los pibes, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero digo, ¿cómo ha ido acompañando, ¿no? Esto que vos contabas? Un poco una mirada social pacata, digo, ¿no? Que no podía tolerar a veces lo distinto que proponía una banda de rock, perdiendo de vista el hecho cultural y también la cuestión, ¿no? Política y policial también, que asusaba todo eso, para que Los Redondos se le haya costado siempre, o a lo largo de toda su carrera, poder mostrar, en definitiva, arte, porque eso también es lo que se trataba el plan original de Los Redondos, ¿no? Claro, tal cual, sí, es una linda acotación que haces, o metáfora de una historia de la prohibición, podría ser también una historia de Los Redondos, ¿no? Y bueno, justamente es una censura, ¿no? Es justamente lo que decía el indio en esa histórica, si no la vieron, son 30 minutos de un lujo de escuchar al indio, aún todavía joven, ¿no? En el 97, cuando lo prohíben en Olavarría. Dice acá, hay una prohibición, hay una censura, y se está prohibiendo el derecho de disfrutar jóvenes que vienen acá en una actitud que ni siquiera es vandálica, sino que vienen a escuchar, a estar con sus novias y a disfrutar un evento cultural. Lo están prohibiendo a ellos de no poder disfrutar un evento, ¿no? Cultural artístico, y a nosotros también de no poder trabajar. Y es simplemente eso, es tan simple como eso, ¿viste? Pero bueno, es como decís vos, ¿no? La otra edad, lo novedoso, algo distinto, algo que se presenta como independiente, ¿no? Hay muchas características que hacen a Los Redondos
una banda que puede llegar a tener esas connotaciones y sobre todo con un público que bueno, que obviamente, como dice el indio, mi público no entiende del sold out, o sea, mi público va igual, porque hay mucha gente y nada, y no tienen plata y van igual, porque bueno, porque tiene que ver con una cuestión social, una cuestión de clase, una cuestión que tiene que ver con esas cuestiones antropológicas, sociológicas, económicas, identitarias. Eso hoy le pasa a la renga, por ejemplo, ¿no? La censura, ¿no? De no poder tocar en Capital, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el otro día tocó con Moyo, un gesto hermoso de Dividido, y bueno, en Vélez tuvieron la oportunidad, aunque sea, de tocar un tema en la cancha de Vélez, pero bueno, es algo que se trasladó al público de la renga, porque bueno, somos muchos también, yo deposito mi líbido ahí porque ya no hay más misa ricotera, acá lo voy a ver, obviamente, pero es muy chiquito, está buenísimo, pero no, está ese espíritu, está en el banquete de la renga se lo tramita con la idea de banquete, ¿no? Totalmente de acuerdo con vos. También otra banda también que disfruto, quiero mucho y también sigo cada vez que puedo. La Renga, claramente un poco la poseedora de ese espíritu itinerante, ¿no? Digo, de llevar, convocar multitudes y la gente viajando en familia y en grupo. Y también, ¿por qué no, gente sola a ver a la banda en cualquier punto del país? Te hago la última, agradeciéndote mucho este momento, Darío. Y también te quiero preguntar, para ir cerrando, otro también momento muy importante de tu libro que tiene que ver con toda esa desclasificación que hiciste de los archivos policiales de la DIPBA y demás, ¿no? Digo, cómo también ahí vos ya ponés y nos mostrás a todos los lectores y a todas las lectoras cómo también la policía orgánicamente perseguía el rock y perseguía en particular a Los Redondos, ¿no? Claro, esa parte es fundamental del libro, porque es ahí, más allá de la investigación que dice de la prensa escrita, ¿no? Analizando cada uno de los títulos y las tapas, ¿no? Esa metodología que utilicé, la utilizo para obtener ¿no? Todo el archivo de espionaje de la DIPA, ¿no? Que era la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires, que funcionó desde 1956 hasta 1998, medio siglo, un servicio de inteligencia estatal, policial, que ¿no? Perseguía y hacía espionaje a cierto sector de la juventud, partidos políticos, estudiantes, futboleros, hinchas. Y bueno, y ahí hago también un rastreo porque eso se cierra y pude acceder, porque está en La Plata, funciona, uno puede ir a visitar ahí los archivos y puede solicitarlo y me dieron el documento, entonces analizo cómo fueron describiendo y yo te quiero leer un cachito para una frase que es increíble, que dice así, uno de esos edictos policiales dice así: hasta 1980 se los podía definir como una versión tercermundista de punks británicos. Desde siempre sus integrantes tuvieron una actitud combativa contra todo lo que pueda llegar a identificarlos con el sistema, ya sea político, comercial o televisivo. Esas actitudes se expresan en las letras de las canciones, que si bien no tienen la estructura tradicional, el mensaje está, pero se necesita conocer el código para descifrarlo, ¿no? Ahí apunta, eso está escrito por gente de la policía, hablando de la banda. Y después, mirá lo que dice acá ya metiéndose con el público. A partir de 1988, sus fanáticos e incondicionales seguidores se denominaban los chicos de las bandas. Se dice que para integrar este público no es necesario algo especial. Pueden ser melenudos o pelados, rubios o negros, de Capital, de San Isidro, de Matadero o de La Plata. Poseen una barra brava propia, cuyos integrantes se radican en Capital Federal y Gran Buenos Aires, a quienes se los conocen como las bandas. Sobre todo podemos decir que la barra brava del Club Atlético Chacarita nunca ha dejado de participar en los recitales del grupo. Sus presentaciones en los últimos años han estado rodeados de hechos de violencia generados por sus seguidores más jóvenes y que siguen al grupo en distintos lugares del país. Eso parece como algo que de tiempos de la dictadura, pero fue en plena democracia que existió ese aparato, ¿no? Estatal policial que se metían hasta en los recitales policías ¿no? De civiles, como si fueran fanáticos de Los Redondos, a espiarlos, a seguirlos, todo, bueno, un aparato de espionaje tremendo. Así que bueno, las palabras hablan por sí solas. Totalmente, y que eso que lees también fue parte un poco de donde se valió Helio Seseberg, el intendente de Olavarría de aquel entonces, para justamente
prohibir el concierto, ¿no? Eso que el indio también creo que lo dice en esa conferencia histórica que vos mencionás también, ¿no? Que está todo eso basado un poco y fogoneado desde esos informes policiales. Tal cual, es una cuestión que, ya te digo, por eso es tan importante la palabra, el discurso, los imaginarios sociales, la subjetividad, porque ahí están los discursos periodísticos, ¿no? Que hacen serie con los discursos policiales, porque también tienen una misma lógica de entender, ¿no? Como el mal de la sociedad, ¿no? En este caso el público recotero, como también pasaba con otros públicos, ¿no? Entonces hacen serie los públicos, los discursos periodísticos, hasta políticos, religiosos, policiales, ¿no? Cómo las instituciones, ¿no? Esto que Foucault analizaba muy bien, cómo el saber poder de institucional dan ese mensaje en la sociedad y crean un imaginario social y de esa manera generan como pánicos morales y bueno, estigmatizan, censuran, prohíben y nada, terminan de configurar, ¿no? Una posverdad, se dirían hoy en día, ¿no? Terminan desfigurando todo por algo quizás minúsculo y son fenómenos que no se los puede reducir tan fácilmente, ¿no? Y vaya paradoja, el último concierto del indio fue justamente en Olavarría 20 años después, ¿no? Sí, no, eso es casualidad o paradoja o esoterismo, no sé, llamarlo como quiera, pero hermoso. Terminar así, justamente, no con Los Redondos, sino con, bueno, lamentablemente él solo, con su banda hermosa de músicos, pero fue como una metáfora hermosa haber podido tocar finalmente ahí y con ese gran océano de gente, ¿no? Tremendo. Y ahora el 20 va a Sky, el 20 de agosto va a Sky, así que bueno, también para seguir exorcizando todo eso. Habrá que ir, sí, habrá que ir. Daniel Sampietro, licenciado en Sociología, periodista, autor de Mimados y Temidos, Los Redondos y la Prensa, 1980-2000. Muchas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo. Bueno, Mariano, muchas gracias a vos y bueno, a vivir que son los días. Saludos. Chao, nos vemos. Gracias. Nos vemos.